Vamos a ver cómo diferenciar un cinturón de grosor especial de un cinturón de grosor estándar. Aquí lo que vemos es que primero el cinturón, como vemos, tiende muchísimo a la horizontalidad, con lo cual cuando lo anudemos el cinturón va a tender a quedar más recto. En cuanto a los acabados, lo observamos también porque las diferencias en las costuras horizontales de un cinturón normal, este tiene muchas más costuras horizontales, aunque tiene el mismo número de costuras verticales. ¿Cómo lo diferenciamos también? Porque aquí vemos más puntitos blancos, digamos, entre medias del cinturón, cosa que aquí no pasa. ¿Por qué? Porque este cinturón, al pesar más, necesitan apretar mucho más las costuras y los pespuntes. La principal diferencia que hay entre un grosor especial y un grosor estándar es el interior del cinturón. Fíjate que aquí el interior del cinturón se compone de una serie de pliegues en un tejido, pero cuando hablamos de grosor especial ya vemos que es un macizo. No es que sea un montón de tejido agrupado y hecho pliegues, sino que hablamos de una consistencia de cinturón, con lo cual este cinturón sí que va a ser mucho más difícil de anudar y siendo de seda va a tender a resbalarse. Cuando tenemos un cinturón ante nosotros y queremos saber si es de grosor especial o no, es muy fácil saberlo poniendo los cinturones así, de lado. El cinturón que no es de grosor especial, siempre ambas partes van a medir más o menos lo mismo. La costura de en medio separa las dos partes de tejido que son exactamente iguales, del mismo grosor. Aquí hablamos de una sola parte, por eso es tan consistente. Entonces va toda esta parte en una y luego solo lo que es el borde del cinturón rematado así en la tela. Entonces, ¿veis la diferencia entre los dos? Las dos partes miden lo mismo y tenemos una parte gruesa y una línea fina.